El piloto que se destrozó su propia cara antes que traicionar a sus hombres y sobrevivió al infierno con un libro que memorizó años antes. Un hombre parado en una celda de tortura vietnamita, sosteniendo un taburete de madera sobre su cabeza, golpeándose la cara una y otra vez hasta que su rostro es una masa irreconocible de sangre y hueso roto, y cuando los guardias abren la puerta horrorizados se les sonríe con dientes rotos y les dice ahora intenten filmarme para su propaganda. Porque prefiere morir desfigurado antes que convertirse en arma contra sus propios hombres. Este hombre no era un fanático ni un suicida, era James Stockdale, piloto naval estadounidense, comandante de escuadrón, padre de 4 hijos, y el prisionero de guerra de más alto rango en el Hanoi Hilton durante 7 años y medio de tortura sistemática que habría quebrado a cualquier hombre normal. Pero él sobrevivió usando nada más que palabras de un filósofo esclavo que había muerto 1900 años antes, palabras que había memorizado en Stanford sin saber que algún día serían lo único entre él y la locura completa, y esta es su historia, tan brutal que casi no parece real, tan heroica que Hollywood nunca la contó completa porque nadie creería que un ser humano puede soportar tanto y seguir siendo humano. Septiembre 9, 1965, cielo sobre Vietnam del Norte. James Stockdale tenía 41 años y estaba volando su avión de combate A-4 Skyhawk en su misión número 202 sobre territorio enemigo. Era comandante del ala aérea 16 a bordo del portaaviones USS Oriskany, uno de los pilotos más condecorados de la Marina, tan bueno en su trabajo que había sido el primer piloto en acumular 1000 horas de vuelo en el F-8U Crusader, el caza más rápido de la flota. Pero más importante que sus habilidades como piloto era algo que había hecho 3 años antes que cambiaría completamente el curso de su vida. En 1962, mientras estudiaba una maestría en Relaciones Internacionales en Stanford, Stockdale había tomado un curso de filosofía con el decano Philippe Rinelander. Un día Rinelander sacó un libro delgado y se lo entregó diciendo «Creo que esto te va a interesar». Era el Enquiridión de Epicteto, el manual de filosofía estoica escrito por un esclavo cojo en Roma del siglo I. Stockdale leyó el libro esa noche y algo hizo clic en su mente de una manera que nunca había experimentado antes. Epicteto enseñaba algo radicalmente simple pero profundamente poderoso. Hay cosas que están bajo tu control y cosas que no lo están. Las cosas bajo tu control son tus opiniones, tus objetivos, tus deseos, tus aversiones, en resumen, tu vida interior, tu actitud, tus juicios. Todo lo demás, tu cuerpo, tu propiedad, tu reputación, tu poder, incluso tu vida, está fuera de tu control y preocuparse por esas cosas te condena al miedo y la ansiedad. La libertad verdadera viene de enfocarte completamente en lo que controlas y soltar completamente lo que no. Para un piloto de combate esto resonaba profundamente. Stockdale no podía controlar si lo derribaban, si su avión funcionaba mal, si el enemigo tenía mejor equipo. Pero podía controlar cómo volaba, cómo lideraba a sus hombres, cómo enfrentaba el peligro. Durante los siguientes 3 años, mientras vivía en portaaviones volando misiones de combate, Stockdale mantuvo en su mesa de noche copias de Epicteto, Platón, Jenofonte y Homero. Leía antes de dormir, memorizaba pasajes, reflexionaba sobre cómo aplicar filosofía antigua a la guerra moderna. Y entonces, ese día de septiembre, todo cambió en un segundo. Stockdale estaba liderando un ataque sobre un objetivo militar cuando su avión fue alcanzado por fuego antiaéreo. Los controles murieron instantáneamente. El avión comenzó a girar violentamente. Stockdale tenía tal vez 10 segundos para tomar la decisión más importante de su vida, eyectarse o intentar controlar el avión de alguna manera. Eligió eyectarse. Mientras volaba por el aire en su asiento eyectable, mientras su paracaídas se desplegaba automáticamente, mientras veía el suelo vietnamita acercándose rápidamente y a docenas de aldeanos corriendo hacia donde aterrizaría, Stockdale tuvo un pensamiento que más tarde describiría como el momento definitorio de su vida. Susurró para sí mismo, «Estoy dejando el mundo de la tecnología y entrando al mundo de Epicteto». En los 30 segundos antes de tocar tierra, mientras caía del cielo sabiendo que en momentos estaría rodeado de enemigos que querían matarlo o algo peor, Stockdale hizo lo que Epicteto había enseñado. Organizó mentalmente su situación en 2 archivos. Archivo A, cosas bajo su control, archivo B, cosas fuera de su control. En archivo B fue todo, su cuerpo, pronto le pertenecería a sus captores. Su libertad, desaparecida. Su seguridad física, inexistente.
Su vida misma, podían quitársela en cualquier momento. Pero en archivo A estaba lo único que realmente importaba: sus opiniones, sus juicios, su actitud, su dignidad interior, su negativa a traicionar a sus hombres o su país sin importar lo que le hicieran. Tocó tierra en medio de una aldea vietnamita. Antes de que pudiera siquiera quitarse el paracaídas, más de una docena de vietnamitas lo rodearon, algunos con rifles, otros con palos y piedras. Comenzaron a golpearlo inmediatamente. Le rompieron la pierna izquierda, le dislocaron ambos hombros, le partieron la espalda en 2 lugares. Lo arrastraron por las calles mientras la gente escupía y gritaba. Stockdale no gritó, no suplicó, mantuvo su rostro tan neutral como pudo mientras el dolor explotaba en cada terminación nerviosa. Lo metieron en un camión y lo llevaron a Hoa Lo, la prisión que los prisioneros estadounidenses llamarían el Hanoi Hilton, aunque no tenía nada de hotel. Era un complejo de edificios coloniales franceses convertidos en cámaras de tortura. Stockdale fue el oficial naval de más alto rango capturado en Vietnam del Norte, lo que significaba que los vietnamitas lo querían especialmente, querían quebrarlo, usarlo para propaganda, hacerlo denunciar a Estados Unidos en cámara. Los primeros 6 meses lo mantuvieron en aislamiento total. Una celda de 2 metros por 3 metros, sin ventanas, una bombilla que nunca se apagaba, un cubo para sus necesidades. No le hablaban excepto durante interrogatorios. No tenía libros, no tenía papel, no tenía nada excepto su mente. Y aquí es donde la filosofía de Epicteto dejó de ser teoría abstracta y se convirtió en herramienta de supervivencia literal. Stockdale estableció una rutina rígida para mantener su cordura. Se despertaba a la misma hora cada día, aunque no había luz natural para marcar el tiempo. Hacía ejercicios, cientos de flexiones incluso con las piernas rotas y los hombros dislocados porque el dolor físico del ejercicio era diferente del dolor de la tortura, era dolor que él elegía, bajo su control. Recitaba en su mente todo lo que podía recordar, pasajes de Epicteto, escenas de obras de Shakespeare que había memorizado en la Academia Naval, ecuaciones matemáticas, cualquier cosa para mantener su mente activa y estructurada. Pero los interrogatorios eran el verdadero infierno. Los vietnamitas usaban una técnica llamada tomar las cuerdas que Stockdale experimentó 12 veces y que describió como la peor tortura imaginable. Lo ataban con cuerdas tan apretadas que actuaban como torniquetes, cortando completamente la circulación. Luego doblaban su cuerpo hacia adelante y hacia abajo hasta que su cabeza tocaba sus tobillos que estaban atados a una barra de hierro. El dolor era indescriptible, no solo físico sino psicológico, la claustrofobia absoluta, la ansiedad creciente, la certeza de que tu cuerpo se va a romper en cualquier segundo. Durante estos episodios, Stockdale se aferraba a una frase de Epicteto: el dolor es una obstrucción para el cuerpo, pero no para la voluntad a menos que la voluntad misma lo desee. No significaba que el dolor no doliera, dolía horriblemente, sino que podía elegir no dejar que el dolor lo quebrara internamente, que su tortura física no tenía que convertirse en derrota mental. Después de 6 meses de aislamiento, los vietnamitas intentaron una nueva estrategia. Lo pusieron con otros prisioneros, pensando que sería más fácil quebrar su resistencia si veía a otros quebrándose. Fue el error más grande que pudieron cometer. Stockdale inmediatamente estableció un sistema de comunicación con los otros prisioneros usando golpes en las paredes. Era un código simple basado en una cuadrícula de 5 por 5 de letras, pero permitía conversaciones completas. Los golpes dejaron de ser solo intercambio de letras y se convirtieron en conversación real. Podían transmitir emoción, sarcasmo, humor, tristeza, esperanza. Un prisionero podía estar siendo torturado en una celda y escuchar golpes de solidaridad de las celdas circundantes, recordándole que no estaba solo, que sus hermanos sabían lo que estaba sufriendo y se mantenían firmes con él. Stockdale desarrolló lo que llamó BAC-US, un código de conducta para los prisioneros: no hagas reverencias, no vayas al aire significando no grabes propaganda, no admitas crímenes, nunca los saludes de despedida, y unidad sobre uno mismo. Era un sistema diseñado para dar a los hombres algo por lo que luchar además de su propia supervivencia, para crear significado en el sufrimiento. Pero en 1969, los vietnamitas decidieron usar a Stockdale para propaganda internacional. Traerían periodistas extranjeros para mostrar cómo los prisioneros estadounidenses estaban siendo tratados humanamente y querían filmar a Stockdale, el oficial de más alto rango,
pareciendo sano y cooperativo. Le dijeron que tenía que aparecer, que lo golpearían hasta que aceptara. Stockdale sabía que si aparecía en cámara luciendo relativamente bien, sería usado para desmoralizar a otros prisioneros, para mostrar a sus familias en Estados Unidos que sus seres queridos estaban siendo tratados bien cuando la realidad era tortura diaria. No podía permitir que eso sucediera. Pero ¿cómo podía evitarlo? Los guardias lo forzarían físicamente a ir frente a las cámaras. Y entonces hizo algo que parece sacado de una película, pero que realmente sucedió. Encontró un taburete de madera en su celda. Se paró frente a un pequeño espejo de metal. Y comenzó a golpearse la cara con el taburete. 1 vez, 2 veces, 10 veces, 20 veces. Destrozó su nariz, rompió sus pómulos, partió sus labios hasta que su cara era una máscara de sangre. Cuando los guardias abrieron la puerta horrorizados, Stockdale les sonrió a través de dientes rotos y les dijo que adelante, que lo filmaran ahora. No podían. Era imposible usar esas imágenes. Habían perdido. Y Stockdale había ganado, no en el sentido de evitar más castigo, los guardias estaban furiosos y lo torturaron salvajemente después, sino en el sentido de mantener su integridad, de elegir el tipo de sufrimiento que experimentaría, de demostrar que su voluntad era más fuerte que su necesidad de supervivencia física. Poco después de ese incidente, Stockdale intentó algo aún más extremo. Se enteró de que habría otra sesión de tortura diseñada para quebrar su resistencia de una vez por todas. Decidió que prefería morir antes que ceder. Encontró un pedazo de vidrio y se cortó las muñecas. No superficialmente sino profundamente, buscando las arterias. Los guardias lo encontraron inconsciente en un charco de sangre y lo salvaron en el último segundo porque muerto no tenía valor para ellos. Cuando Stockdale despertó, vendado y débil por la pérdida de sangre, un guardia le preguntó por qué había hecho algo tan estúpido. Stockdale respondió citando a Epicteto: la cojera es un impedimento para la pierna, no para la voluntad. Había perdido mucha sangre, casi había perdido su vida, pero su voluntad, su dignidad, su negativa a ser usado como herramienta de propaganda, eso seguía intacto. Estas acciones tuvieron un efecto extraordinario en los otros prisioneros. Stockdale se convirtió en leyenda viviente entre ellos. Si el comandante podía soportar tanto, si podía mutilarse antes que rendirse, entonces ellos también podían resistir. Su ejemplo no era solo inspirador sino instructivo, les mostraba que había cosas peores que la muerte, que vivir sin dignidad era peor que morir con ella. Los vietnamitas lo reconocieron y decidieron aislarlo completamente. En 1969, Stockdale fue transferido junto con otros 10 líderes de resistencia a un edificio especial apodado Alcatraz, ubicado en un patio detrás del Ministerio de Defensa vietnamita. Pasaría 4 años allí en aislamiento casi total, viendo a otro ser humano solo durante interrogatorios y sesiones de tortura. 4 años solo con tus pensamientos es suficiente para volver loco a cualquiera. Stockdale desarrolló estrategias elaboradas de supervivencia mental. Reconstruía en su mente cada casa donde había vivido, cada habitación, cada mueble, cada detalle. Daba conferencias mentales a audiencias imaginarias sobre filosofía estoica. Componía cartas elaboradas a su esposa civil que memorizaba completamente sabiendo que nunca podría enviarlas, pero el acto de componerlas mantenía viva su conexión con ella. Y pensaba constantemente en sus hombres, los otros 400 prisioneros dispersos por varias prisiones en Hanoi. Se preguntaba quiénes estaban siendo torturados en ese momento, quiénes habían muerto, quiénes se habían quebrado. Y renovaba su compromiso de que cuando esto terminara, si terminaba, haría todo lo posible para honrar su sacrificio. Durante este tiempo, algo extraordinario estaba sucediendo en Estados Unidos. Sybil Stockdale, su esposa, se había negado a sentarse silenciosamente esperando que el gobierno trajera a su esposo a casa. Organizó la Liga de Familias Americanas de Prisioneros de Guerra y Desaparecidos, reuniendo a otras esposas y madres en la misma situación. Hicieron lobby público, demandando que el presidente y el Congreso reconocieran oficialmente el maltrato de los prisioneros. Era revolucionario para esa época que esposas militares se volvieran activistas políticas. Se esperaba que fueran silenciosas y obedientes.
Pero Civil aplicó su propia versión de estoicismo, enfocándose en lo que podía controlar, la opinión pública, la presión política, mientras aceptaba lo que no podía controlar, el hecho de que no sabía si su esposo estaba vivo o muerto. En 1970, después de un año en Alcatraz, Stockdale recibió una nota contrabandeada de otro prisionero llamado Hatcher. Había sido escrita en papel higiénico áspero usando excremento de rata como tinta. No había firma ni comentario, solo las últimas 4 líneas del poema Invictus de William Ernest Henley. No importa cuán estrecho sea el portal, cuán cargado de castigos el pergamino, soy el amo de mi destino, soy el capitán de mi alma. Stockdale leyó esas líneas y lloró por primera vez en años. No de desesperación, sino de algo parecido a la alegría de saber que sus hombres entendían, que estaban aplicando las mismas lecciones estoicas que les había enseñado a través de golpes en las paredes y ejemplo personal. No estaba solo en esto. Todos eran capitanes de sus propias almas, sin importar lo que los vietnamitas les hicieran a sus cuerpos. Pero tal vez el momento más revelador de la experiencia de Stockdale vino en una conversación que tuvo años después con Jim Collins, el autor de negocios que estaba investigando qué hace a las organizaciones transformarse de buenas a grandiosas. Collins le preguntó a Stockdale qué tipo de prisioneros no sobrevivieron Vietnam. Stockdale respondió inmediatamente: «Oh, eso es fácil, los optimistas». Collins quedó confundido. ¿Los optimistas? Stockdale explicó: eran los que decían vamos a salir para Navidad. Y llegaba Navidad y se iba. Entonces decían vamos a salir para Pascua. Y llegaba Pascua y se iba. Y entonces Día de Acción de Gracias, y luego Navidad otra vez. Y morían de corazones rotos. Esto se convirtió en lo que Collins llamó la paradoja de Stockdale: debes mantener fe inquebrantable de que prevalecerás al final, lo cual nunca puedes permitirte perder, mientras simultáneamente confrontas los hechos más brutales de tu realidad actual, sean cuales sean. No es suficiente con optimismo, necesitas realismo brutal combinado con determinación férrea. Stockdale nunca se permitió la fantasía de que sería liberado pronto. Asumió que podría estar allí por décadas. Pero también nunca dudó de que eventualmente, de alguna manera, saldría y que cuando lo hiciera lo haría con su honor intacto. Esa combinación de realismo brutal y fe inquebrantable es lo que lo mantuvo cuerdo. En 1972, después de 7 años de cautiverio, las cosas comenzaron a cambiar. Las negociaciones de paz en París finalmente estaban progresando. La presión pública que Civil y otras familias habían generado estaba funcionando. Los vietnamitas sabían que el mundo estaba observando ahora, que no podían simplemente hacer desaparecer a los prisioneros. El 12 de febrero de 1973, Stockdale fue liberado como parte de la operación Regreso a Casa. Había pasado 7 años y medio en cautiverio. 4 años en aislamiento total. Había sido torturado más de 15 veces. Tenía daño permanente en ambos hombros, su espalda estaba destrozada, caminaba con cojera permanente por sus piernas rotas que nunca sanaron correctamente. Estaría en dolor físico constante por el resto de su vida. Cuando salió tambaleándose del avión en Filipinas, Civil estaba esperando. No se habían visto en más de 7 años. Ella había envejecido. Él parecía un anciano, aunque solo tenía 49 años. Se abrazaron y Stockdale susurró en su oído: «Funcionó, lo que Epicteto enseñó realmente funcionó». Pero la historia no termina con su liberación. Muchos prisioneros de guerra tuvieron dificultades terribles reintegrándose a la vida civil. Pesadillas, estrés postraumático, relaciones destruidas, adicciones. Stockdale tuvo su parte de lucha. El dolor físico era constante y debilitante. Pero había algo diferente en él, una claridad, una paz que otros notaban. Se convirtió en presidente del Naval War College y se retiró de la Marina en 1979 con el rango de vicealmirante. Escribió libros sobre su experiencia, particularmente Souls of a Philosophical Fighter Pilot, donde explicaba en detalle cómo había aplicado filosofía estoica para sobrevivir. Dio conferencias en universidades sobre liderazgo, sobre ética, sobre la importancia de tener una filosofía de vida antes de que la necesites desesperadamente. En una conferencia en King's College, Londres, en 1993, Stockdale explicó algo crucial sobre la naturaleza del bien y del mal que había aprendido en prisión. Citó a Alexander Solzhenitsyn,
Otro prisionero que había sobrevivido horrores comparables en los gulags soviéticos. Fue solo cuando yacía allí en la paja podrida de la prisión que sentí dentro de mí los primeros movimientos del bien. Gradualmente se me reveló que la línea que separa el bien del mal no pasa entre estados, ni entre clases, ni entre partidos políticos, sino directamente a través de cada corazón humano, a través de todos los corazones humanos. Stockdale había visto esta verdad vivida. Había visto guardias vietnamitas que eran sádicos monstruos un día y mostraban pequeños actos de bondad al siguiente. Había visto prisioneros estadounidenses que resistían heroicamente por años y luego se quebraban. Había visto hombres que pensabas que eran débiles mostrar coraje inimaginable. El bien y el mal no son categorías fijas de personas, sino elecciones que cada persona hace momento a momento. Y la filosofía estoica le había dado herramientas para elegir el bien incluso cuando el mal habría sido mucho más fácil. Habría sido más fácil aparecer en esa filmación de propaganda y evitar la tortura. Habría sido más fácil dar nombres de otros resistentes cuando lo torturaban y transferir su dolor a ellos. Habría sido más fácil rendirse a la desesperación en aislamiento. Pero fácil no significa correcto, y la dignidad humana a veces requiere elegir lo difícil. En 1992, Stockdale hizo algo que confundió a muchas personas. Aceptó ser el compañero de fórmula del candidato presidencial independiente Ross Perot. No era político, no tenía experiencia en campañas, y el debate vicepresidencial fue un desastre donde parecía confundido y fuera de lugar. Muchos lo criticaron, dijeron que había manchado su legado. Pero cuando amigos le preguntaron ¿qué pensará la gente de ti?, Stockdale respondió con una cita de Epicteto: «Eso no es importante, lo que importa es lo que tú piensas de ti mismo». Había aceptado la candidatura porque Perot era su amigo, porque creía que el sistema bipartidista estaba fallando a Estados Unidos, porque sentía que era su deber tratar de hacer una diferencia. Que fuera o no bueno en política era irrelevante, había hecho lo que su conciencia le dictaba. Stockdale vivió hasta el 2005, muriendo a los 81 años. En sus últimos años era un hombre en constante dolor físico debido a las torturas que había soportado 40 años antes. Pero quienes lo conocieron decían que también era un hombre en paz profunda, que había resuelto las preguntas fundamentales sobre cómo vivir, sobre qué significaba ser humano, sobre cómo enfrentar el sufrimiento con dignidad. Una de las cosas más extraordinarias sobre Stockdale es que nunca expresó amargura hacia sus torturadores vietnamitas. No los odiaba. Entendía que ellos también eran prisioneros de su propio sistema, que muchos habían sido adoctrinados desde niños, que estaban haciendo lo que su gobierno les ordenaba. El odio, como enseñaba Epicteto, es una emoción que te daña a ti más que a la persona que odias. Stockdale se negó a darles ese poder sobre él. Su legado es complejo y multifacético. En 1979, la Secretaría de la Marina estableció el Premio Vicealmirante Stockdale por liderazgo inspiracional, presentado anualmente en las flotas del Pacífico y del Atlántico. Es miembro del Salón de la Fama de Portaaviones de la Marina y del Salón de la Fama de Aviación Nacional. Recibió la Medalla de Honor, la más alta condecoración militar de Estados Unidos. Pero más allá de los premios y el reconocimiento oficial, el verdadero legado de Stockdale es la demostración viviente de que la filosofía estoica no es solo teoría académica sino una herramienta práctica de supervivencia. Que las palabras escritas por un esclavo cojo hace 2000 años pueden dar a un piloto del siglo XX la fortaleza para soportar tortura sistemática. Que enfocarte en lo que puedes controlar y soltar lo que no puedes es más que un cliché motivacional, es la diferencia entre mantener tu humanidad y perderla. La historia de Stockdale nos enseña varias lecciones cruciales. Primero, que necesitas desarrollar tu filosofía de vida antes de que la necesites desesperadamente. Stockdale no empezó a leer a Epicteto en la celda de prisión, lo había estudiado años antes cuando su vida era cómoda y segura. Cuando llegó la crisis, las lecciones ya estaban internalizadas, eran parte de quien era. Segundo, que el sufrimiento físico y el sufrimiento mental son cosas separadas. Puedes experimentar dolor terrible en tu cuerpo mientras mantienes paz en tu mente. No es que el dolor no duela, sino que no tiene que definirte, no tiene que quebrarte internamente. Tercero, que el liderazgo en crisis no se trata de tener todas las respuestas sino de dar ejemplo. Stockdale no podía liberar a sus hombres, no podía detener su tortura, no podía mejorar sus condiciones. Pero podía mostrarles cómo mantenerse firmes,
como encontrar significado en el sufrimiento, como elegir dignidad sobre supervivencia fácil. Y ese ejemplo salvó vidas, salvó almas. Cuarto, que la paradoja de Stockdale es real y crucial. No puede sobrevivir con optimismo ciego que niega la realidad, pero tampoco puede sobrevivir con pesimismo que niega la posibilidad de cambio. Necesitas ambos, confrontación brutal de la realidad actual más fe inquebrantable en que prevalecerás eventualmente. Y quinto, que hay cosas peores que morir. Vivir como cobarde, traicionar a tus principios, permitir que te usen como arma contra tus propios hermanos, esas son formas de muerte en vida peores que la muerte física. Stockdale eligió golpearse la cara hasta quedar irreconocible, eligió cortarse las muñecas, porque para la vida sin dignidad no valía la pena vivirla. Esta última lección es tal vez la más difícil para la cultura moderna porque vivimos en una época que prioriza la supervivencia y la comodidad sobre todo. La idea de que hay principios por los cuales vale la pena sufrir o incluso morir parece casi medieval. Pero Stockdale nos recuerda que sin esos principios, sin esa línea interna que te niegas a cruzar sin importar el costo, eres vulnerable a cualquier tirano que sepa aplicar suficiente presión. Los vietnamitas pensaron que podían quebrar a Stockdale porque controlaban su cuerpo. Lo que no entendieron es que había transferido todo su sentido de identidad y valor a algo que no podían tocar, su voluntad, su capacidad de elegir su actitud, su compromiso con principios más grandes que él mismo. Mientras eso permaneciera intacto, él era libre de una manera que ellos, con todo su poder sobre él, nunca podrían ser. Cuando Stockdale murió en 2005, uno de sus excompañeros prisioneros escribió: Jim nos enseñó que puedes perder todo, tu libertad, tu salud, tu comodidad, incluso tu esperanza de que la pesadilla termine pronto, pero mientras mantengas tu integridad, mientras sigas siendo el capitán de tu propia alma, nadie puede realmente derrotarte. Esa es la promesa del estoicismo, esa es la promesa que Epicteto hizo hace 2000 años, que Marco Aurelio vivió como emperador, que Stockdale demostró en las celdas del Hanoi Hilton. Que la libertad verdadera no depende de circunstancias externas, sino de fortaleza interna. Que puedes estar encadenado físicamente y ser más libre que el hombre que sostiene las llaves. Que el sufrimiento es inevitable, pero la miseria es opcional. Que siempre tienes una elección sobre quién eres y qué representas, y esa elección, nadie puede quitártela a menos que tú se lo permitas. Y esa promesa no es solo para pilotos de combate en campos de prisioneros, es para todos nosotros en cualquier momento difícil de nuestras vidas. Cuando perdemos el trabajo, cuando nos traicionan, cuando enfermamos, cuando el mundo se derrumba a nuestro alrededor, tenemos la misma elección que Stockdale tuvo. Podemos enfocarnos en lo que perdimos, en la injusticia, en el dolor, o podemos enfocarnos en lo único que realmente controlamos, cómo respondemos, qué elegimos hacer con las circunstancias que se nos han dado, quién decidimos ser en medio del caos. Esa es la lección final de James Stockdale, que el coraje no es ausencia de miedo sino acción a pesar del miedo, que la fortaleza no es nunca quebrarse sino levantarse cada vez que te quiebras, que la victoria no es evitar el sufrimiento sino encontrar significado dentro de él, y que al final del día, cuando todo lo demás ha sido despojado, lo único que realmente importa es si mantuviste tu dignidad, si fuiste fiel a tus principios, si pudiste mirarte al espejo, incluso un espejo de metal en una celda de tortura, y reconocer al hombre que miraba de vuelta como alguien de quien puedes estar orgulloso. ¿Te interesa el estoicismo, el crecimiento personal y las historias de vida? Entonces suscríbete y activa la campanita para no perderte ningún video. Y no olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales para estar conectado con nuestra comunidad. Únete a la familia de Historias Estoicas.